Bienvenidos al Rincón de los Fans, soy Sebastián Santaluce de Un Fan Promedio y hoy retomamos el podcast de fútbol. Esta vez tendremos un gran salto de calidad, gracias a VG podemos tener grabación profesional, ya tendremos por fin audio y video y este será el primer episodio que oficialmente podremos tener en la plataforma de YouTube y siempre vamos a mantenernos en Spotify, así que van a poder tener acceso al video o a formato únicamente audio. Entonces desde ya un agradecimiento a VG por darnos la oportunidad. Y para retomar el podcast vamos a hablar sobre el Mundial de Clubes. Un torneo que mis expectativas las cumplió. Siento que fue un gran torneo a pesar que he recibido bastante crítica por diferentes aspectos, inclusive de jugadores que no lo están participando o que lo jugaron y no la pasaron del todo bien. Vamos a hablar de eso y de los resultados y voy a dar mi opinión sobre qué creo yo que fue el Mundial de Clubes, cómo podría mejorar para siguientes ediciones, porque ya está confirmado que va a ser cada 4 años. Ya muchos países se pospusieron para ser los que lo alberguen en 2029, ya que va a ser un torneo cada 4 años. Pero bien, vamos a empezar hablando de lo que fue los resultados. En el grupo A tuvimos al Palmeiras, Inter de Miami, Porto y Al-Ahly. La curiosidad en este grupo fue que el Porto fue el único equipo europeo que no fue capaz de ganar ni un solo partido de este Mundial de Clubes. Y bueno, increíble el Palmeiras, siendo uno de los equipos brasileños que logró clasificar en primera posición. Y el Inter de Miami creo que también sorprendió a muchos, que lograra clasificarse. En el grupo B tuvimos al PSG, Botafogo, Atlético de Madrid y Seattle Sounders. El Botafogo siendo capaz de ganarle al PSG, y creo que la goleada que el PSG le dio al Atlético de Madrid en el primer partido fue algo impresionante. El PSG partía como favorito, estamos de acuerdo, pero no pensé que fuera a golear al Atlético de Madrid de esa forma. En el grupo C tuvimos al Benfica y al Bayern como clasificados, tercer lugar a Boca y cuarto al Auckland City. Desde ya empezar tirándole un respeto al Auckland City, fue un torneo muy curioso porque los golearon, los eliminaron, fue un torneo del que muchos se rieron para ellos, pero ellos cumplieron un sueño, jugaron contra los mejores del mundo y muchos de ellos teniendo el fútbol como su segunda profesión. Además lo vamos a ver más adelante, pero el Auckland City es tricampeón del continente de Oceanía, o sea, estamos hablando de la élite de Oceanía, y que sea el segundo trabajo de muchos de ellos es algo realmente impresionante. Así que a pesar de que fueron goleados en casi todos los partidos, menos contra Boca, fue algo impresionante para mí lo que hizo el Auckland City. Es un ejemplo de que pueden mantener un hobby y una profesión al mismo tiempo. También tenemos la impresionante derrota del Bayern, que perdió contra el Benfica, siendo el Bayern ya un equipo clasificado, llegaba a la última jornada, metió a muchos suplentes, pero igual, los suplentes del Bayern son de un nivel élite, y perdieron contra el Benfica, y a lo que voy es que a la hora de la estadística se reporta como una derrota para el Bayern, un equipo que suele clasificarse con puntuación perfecta en las fases de grupos de este estilo de torneos. Entonces es sorprendente ver al Bayern perdiendo un partido así cuando ellos están acostumbrados a siempre arrasar en fase de grupos. Y bueno, grupo D clasificó Flamengo y Chelsea, eliminados Túnez y Los Ángeles Galaxy. Curiosidad aquí que el Chelsea perdió su partido contra el Flamengo, y un partido en el que el Chelsea no se vio de la mejor manera, no parecía estar de gran forma. Entonces, pues es sorprendente el resultado que tuvo al final. Todos sabemos que el Chelsea es el campeón, y a pesar de que no empezó de la mejor forma el mundial. En el grupo E tuvimos al Inter de Milán y a Monterrey clasificados, River Plate y Urawa Red Diamonds eliminados. Con esto quedan eliminados los dos equipos argentinos, Boca y River, y pues un impresionante torneo de Monterrey empatándole al Inter de Milán, empatándole también a River. En el grupo F clasificó el Borussia Dortmund y el Fluminense, eliminando a Mamelodi y Ulsan. Un interesante torneo donde se dio a conocer Joe Bellingham, el hermano de Bellingham, y pues demostró que tiene nivel, que es una proyección a futuro. En el grupo G clasificó el City y la Juventus, eliminaron a Al-Ain y Al-Wydad. Y pues lo más interesante en este grupo fue el partido entre el Manchester City y la Juventus, donde después de un medio tiempo parejo en el que no parecía que el City llegara en la mejor forma, que pareciera igual que el resto de la temporada, que no fue el mejor equipo, en el segundo tiempo le pegó una paliza a la Juventus de una manera impresionante. Y en el grupo H clasificó el Real Madrid y el Al-Hilal, y eliminaron al Salzburgo y el Pachuca. Pachuca, único equipo mexicano que no sumó ni un solo punto. Perdón, único equipo de la CONCACAF que no sumó ni un solo punto. Y el Al-Hilal, el único equipo asiático que logró clasificarse.
pasando así a la fase de eliminación directa, donde hubieron algunos cruces lamentables. Por ejemplo, Palmeiras contra Botafogo. Me refiero a lamentables en el sentido que dos equipos brasileños que tuvieron que eliminarse en primera ronda de fase eliminatoria. Antes de ver todos los partidos, aquí se notó algo impresionante de la liga brasileña. Los 4 equipos que mandó al Mundial de Clubes, los 4 clasificaron a octavos de final. Eso ya habla muy bien del nivel que tiene la liga brasileña. Que vienen dominando la Conmebol, eso todos lo sabemos, pero que a nivel internacional, intercontinental, puedan seguir luchando al máximo nivel, habla muy bien de ellos. Entonces, yendo en orden, en los octavos de final, el Inter de Milán perdió contra Fluminense con un gol tempranero del Fluminense. Vamos a ver que esto es algo que se repite en los partidos de Fluminense, siempre empieza ganando, es algo que lo ayuda bastante. Luego Manchester City contra Al Hilal, fue un partidazo increíble, empezó ganando el Manchester City, remonta el Al Hilal, logra empatar el City, en tiempos extras empieza ganando el Al Hilal, empata el City y da el golpe final del Al Hilal. Un partido impresionante, pero demuestra que el City aún tiene muchas cosas que mejorar. Parecía que cerró la temporada de una buena forma, que se estaba preparando para esta nueva temporada 25-26 romperla, pero aún tiene ciertas cosas que mejorar. Ciertos planteamientos de Guardiola que yo no vi bien, como que Foden no empezara a titular este partido. Para mí Foden tenía que jugar sin duda alguna. Pero bueno, el Al Hilal logra eliminar al Manchester City. Luego Palmeiras Botafogo, un partido que también se tuvo que ir a tiempos extras. Fue un partido bastante tosco, bastante de llegar con barreras fuertes. No fue un gran partido para ver fútbol, pero bueno, el Palmeiras logra clasificarse. Y Chelsea-Benfica, otro partido que también se fue a tiempos extras, donde el Chelsea hizo una buena primera parte y un increíble tiempo extra. Pero este partido fue marcado principalmente por la enorme pausa por riesgo de tormenta eléctrica que hubo que haber. Faltaban 5 minutos antes de los 90 y pararon el partido durante muchísimo tiempo. Entonces eso es algo que vamos a hablar también más adelante, pero que hay que empezar a pensar porque el otro año se juega el Mundial de Selecciones en Estados Unidos, México y Canadá. Y es algo que no puede ocurrir, no pueden haber pausas tan grandes. Ahora, del otro lado del bracket, Paris Saint-Germain contra Inter de Miami. Pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. El PSG iba a golear al Inter de Miami. Un PSG que le metió 4 goles en el primer tiempo y que al segundo tiempo llegó a hacer un trámite. O sea, fue algo impresionante lo que hizo el PSG, jugando tranquilo, sin mayor intensidad en el segundo tiempo. Pero también lo que esperábamos. Lo que me sorprendió fue que salieran de una manera tan pasiva el segundo tiempo. Luego Flamengo contra Bayern Múnich. Un partido también muy interesante, puesto que a pesar que el Bayern fue bastante superior, el Flamengo no se vio mal. No fue un dominio excelente del Bayern, sino que el Flamengo se plantó, anotó 2 goles y lo dio todo hasta el final. Así que el Flamengo se puede ir con un muy buen sabor de boca. Luego tenemos Madrid contra Juventus, Madrid 1, Juventus 0, que es un partido en el que el marcador no refleja lo superior que fue el Madrid. La Juventus sabemos de que no viene en su mejor momento, inclusive esta última temporada no jugó Champions League, se viene recuperando. Sin embargo, aún tiene mucho por mejorar en este proyecto que llevan y el Real Madrid asedió a la Juventus durante todo el partido. Es cierto que la Juve tuvo una oportunidad de anotar un gol tempranero como al minuto 10, que la era el delantero, pero de ahí en adelante la Juventus apenas si molestó a Courtois. Entonces el marcador no hace justicia a lo superior que fue el Real Madrid. Y cerramos con Borussia Dortmund contra Monterrey. Un Borussia Dortmund que se vio bien, pero terminó pidiendo la hora contra Monterrey. Así que Monterrey es otro equipo que se va de este Mundial de Clubes con un muy buen sabor de boca del impresionante torneo que hizo. Dato curioso aquí, Job Bellingham recibe una tarjeta amarilla y por acumulación se pierde el partido de cuartos de final. Así que se perdió la oportunidad de ver el duelo entre los hermanos Bellingham. Ahora, en cuartos de final, Fluminense contra Al Hilal, que clasifica el Fluminense 2-1. Nuevamente, el Fluminense anotando el primer gol del partido. Y eso le dio una ventaja, le dio bastante comodidad. El Al Hilal empató y el Fluminense metió un gol en el segundo tiempo. Pero voy a esto, el Fluminense volvió a empezar ganando. Ahorita verán por qué esto es importante. Y como dato curioso, Fluminense, equipo brasileño, sus 2 delanteros no eran brasileños. Uno era colombiano y argentino, no estoy seguro, pero algo así.
Y el Al Hilal, el equipo asiático, sus 2 delanteros eran brasileños. Y bueno, después Palmeiras contra Chelsea. Chelsea clasifica ganando 2-1, un partido en el que no fue tan superior el Chelsea, pero hizo lo suficiente para ganar. Y lo más interesante en este partido fue que Estevao, jugador del Palmeiras, que fichará por el Chelsea en el mercado, les anotó el gol. Fue un partido muy curioso donde se vieron algunos roces. Estevao jugó como que si no fueran a ser compañeros en el futuro, que hay que ser honestos, así hay que afrontar estos partidos. Y les anotó un gol, los puso en jaque durante un momento, pero el Chelsea clasificó sin problemas. En cuartos de final, PSG contra Bayern Múnich. El PSG anota un gol ante el Bayern cuando el PSG no estaba siendo exageradamente mejor que el Bayern Múnich. Fue un partido donde ambos equipos atacaron y les costó anotar, inclusive el Bayern no pudo hacerlo. Y a medio tiempo, en el primer tiempo, tuvimos la terrible lesión de Musiala. La verdad es que fue increíble la imagen de cómo se tuerce el tobillo, fue horripilante verlo. Esperemos que Musiala se logre recuperar y logre retomar nivel. Recordemos que fue Golden Boy o finalista de Golden Boy hace unos años, pero fue increíble. Y para mí la falta de Musiala en el segundo tiempo del Bayern sí afectó. Con Musiala hubiera sido otra historia, pero el PSG tuvo este pequeño toque de suerte y recibió 2 expulsiones, una a Pacho y la otra a Lucas Hernández. Y esto fue impresionante porque el Bayern Múnich estaba asediando increíblemente al PSG y el PSG con 2 jugadores menos en un contraataque logra anotar el segundo gol y sentenciar al Bayern Múnich. Un Bayern que para mí su torneo fue un poco decepcionante. La derrota contra el Benfica, a pesar del contexto, este partido contra el PSG pudieron haber hecho más. Para mí el torneo del Bayern Múnich fue decepcionante. Y el último partido de cuartos, Real Madrid contra Borussia Dortmund. El Real Madrid fue superior en gran parte del partido y teniendo un partido parcialmente ya cerrado con un 3-1, cometen una tremenda desconcentración en defensa, expulsan a Hausen por un penal bastante estúpido y el Dortmund anota el segundo gol y el Real Madrid termina pidiendo la hora. Entonces el Madrid estuvo cerca de quedar eliminado también en cuartos y perdieron a un jugador que resultó ser muy importante en esta nueva versión que estamos viendo del Real Madrid. Se ve que Hausen será una pieza importante en esta nueva temporada. Ahora, veamos con las semifinales. Fluminense contra Chelsea, gana 2-0 el Chelsea. ¿Y cuál fue la diferencia aquí que yo vi con los otros partidos? Es que el Fluminense no tuvo la oportunidad de empezar ganando. El Fluminense en todos sus partidos anotaba un gol y podía esperar atrás. ¿Por qué? Porque tenía la ventaja y porque defienden muy bien. Y al contraataque o creando poco a poco lograban anotar el segundo gol. Pero contra el Chelsea no tuvieron esa ventaja. El Chelsea anotó el primer gol y aún así mantuvo dominio sobre el Fluminense. Entonces el Fluminense no pudo hacer la estrategia que había empleado en partidos anteriores. Y la otra semifinal, Paris Saint-Germain contra el Real Madrid, el PSG humilló al Real Madrid de una manera impresionante. Pero no creo que el PSG haya sido excesivamente superior al Real Madrid, en el sentido que 2 goles fueron errores terribles de Raúl Asensio y de Antonio Rudiger. Son errores imperdonables, errores que no se pueden permitir al máximo nivel. Y bueno, el tercer gol del PSG está muy bien, el cuarto gol fue un gol ya al minuto 80, si no recuerdo mal, cuando el Real Madrid estaba tratando de empatar, pero era inútil. A lo que voy es de que el PSG humilla, es cierto, pero fue por 2 errores muy graves del Real Madrid. Sin esos 2 errores graves, no estoy seguro si el resultado hubiera sido tan abultado. No sé si el PSG hubiera tenido tanta comodidad para eliminar al Real Madrid. Pero para que vean lo sobrado que iba el PSG, hay un momento en el que una contra, si no estoy mal, la lleva Barcola, que va prácticamente solo contra 2 defensas y él prefiere parar, esperar a que queme el tiempo. Los presiones del Real Madrid no lo presionan, lo esperan y todo el equipo del PSG llega a apoyar, todo el equipo del Real Madrid llega a defender y Barcola parado en el mismo lugar. Eso fue impresionante lo sobrado que llegó el PSG al segundo tiempo de este partido. Pero bueno, en la final Chelsea contra PSG. Creo que aquí todos estábamos seguros, el favorito era el PSG, porque era el campeón de Champions y porque venía a eliminar 4-0 al Real Madrid a pesar de mi creencia de que no fue excesivamente superior. Y pues el Chelsea, un equipo de Conference League,
Su Premier fue decente, pero hasta ahí. Y no. El PSG se volvió campeón de una manera impresionante ante el PSG porque no permitió que el PSG le anotara un solo gol. Y el Chelsea anotó 3. El PSG, siendo un equipo al que era muy difícil anotarle gol, llegó hasta la final sin recibir un gol ni en octavos, ni en cuartos, ni en semis. Si no recuerdo mal, en fase de grupos recibió un gol que fue el del Botafogo y no más. Y en la final se come 3 goles de parte del Chelsea. El MVP de este partido, Cole Palmer, todo el mérito, 2 increíbles golazos y una muy buena asistencia para Joao Pedro, si no estoy seguro, no recuerdo bien el nombre. Pero increíble el fútbol que demostró Cole Palmer, que nos recuerda más al Cole Palmer de inicio de temporada. Un Cole Palmer que se llevaba todos los highlights, todos los MVPs de los partidos del Chelsea eran para él, que se hizo viral con su celebración del frío, pero que esta segunda mitad de temporada, inicio de 2025 hasta ahora, se había apagado. De por sí el Chelsea había bajado su nivel. Pero este partido y en general el Mundial de Clubes de Cole Palmer fue muy bueno. Creo que el Chelsea para mí es la gran sorpresa porque nadie lo esperaba como campeón. Pero lo que más me sorprende fue lo mal que se vio el PSG en este partido. Tengo la curiosidad si la expulsión de William Pacho fue tan determinante, de si él hubiera estado defendiendo hubiera sido tan diferente el resultado en este partido. Pero es algo que nos quedará siempre la duda. La conclusión en este torneo es de que el Chelsea fue el merecido campeón para mí. Hizo un muy buen mundial en general a pesar de que perdió contra el Flamengo. Y la noticia es de que el campeón de la Conference le ganó al campeón de la Champions. Visto de otra forma, el campeón de la primera copa más importante perdió contra la tercera copa más importante. O sea, es increíble. Otra cosa muy importante que vuelvo a aplaudir es lo bien que le hicieron los equipos brasileños. Creo que no se le puede recriminar nada. Llenaron los estadios la afición, eso estuvo perfecto. Los equipos brasileños mostraron buen fútbol, eso estuvo perfecto. Creo que tal vez no en esta temporada, pero de aquí en adelante la exportación de los jugadores, no solo brasileños, sino de la liga brasileña va a ser aún mayor cada vez más. Y bueno, para mí yo ya dije, los equipos sorpresa fueron... el equipo sorpresa fue el Chelsea, para mí es el equipo revelación. Pero otros equipos que sorprendieron para mí fue el Al Hilal, llegando a cuartos de final y eliminando al City. Creo que también todos los equipos brasileños al clasificarse. Y equipo de excepción para mí, sin duda alguna, fue el Paris Saint-Germain, por cómo quedó en la final y al mismo tiempo por no ser excesivamente superior en algunos partidos. O sea, para mí la derrota contra el Botafogo no podría ocurrir, porque el Botafogo de todos los equipos brasileños fue el que yo en lo personal vi peor. Y el partido contra el Bayern, el fútbol no es de merecer, pero no estoy seguro si ellos merecían clasificarse. Y también hay que mencionar que los que hicieron un buen torneo, o sea que se pueden ir orgullosos del torneo que hicieron. Para mí tenemos al Real Madrid, la Juventus, que mostró una buena cara a pesar de estar en construcción, Monterrey, Inter de Miami y Benfica, que son equipos de los que no se esperaba nada porque pues no son la élite, pero se metieron en octavos de final y dieron la cara. Ahora bien, vamos a hablar sobre los criterios de clasificación, porque es unas cosas que para mí puede mejorar este mundial de clubes. Y también voy a robar un poco algo que dijo Davos en Eiser, porque no les voy a mentir, no fue solo mía la idea, pero lo pensaba en el momento en el que él lo dijo en un stream. Para empezar, ¿cuántos cupos tiene cada conferencia para este mundial? La conferencia africana tiene 4 cupos, la conferencia sudamericana CONMEBOL tiene 6, la de Asia tiene 4, la de Europa tiene 12 y la CONCACAF también tiene 4, la de Oceanía 1 y el país anfitrión obtiene 1. Ojo, esto es para el país, no para la conferencia anfitrión, sino para el país. Por eso es de que está clasificado el Inter de Miami, todos lo sabemos. Ahora bien, para mí está bien distribuida la cantidad de cupos, o sea, es válido que UEFA tenga tantos, sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que Sudamérica mostró buen nivel, principalmente los equipos brasileños,
UEFA sigue estando superior. O sea, el promedio de los equipos europeos fue mejor al promedio de los equipos suramericanos. Eso sin duda alguna. Y pues CONMEBOL, la africana y la asiática demostraron que aún están muy lejos del nivel de CONMEBOL y de UEFA. Y no digamos el equipo de Oceanía, el Auckland City se ve que está lejísimos, o sea, siguen siendo un equipo amateur. Bien, ahora, el criterio de clasificación, aquí va mi problema, es que no pueden ir más de 2 equipos de un mismo país. Por ejemplo, en la de Asia no afectó, porque clasificaron todos los campeones, exceptuando el Al-Ain que repitió campeonato, y entonces el Ulsan Hyundai, que fue el segundo en ranking, fue el que clasificó, me parece perfecto. En Sudamérica, aquí ya empiezan mis peros. El límite dice que solo hay 2 por conferencia, perdón, 2 por país, exceptuando si los campeones de la copa respectiva son del mismo país. La CONMEBOL Libertadores la vienen ganando los equipos brasileños desde hace mucho tiempo, muy constantemente. Los últimos 4 campeones son brasileños, no en orden, bueno sí, en orden. En 2021 Palmeiras, en el 22 el Flamengo, en el 23 Fluminense y en el 24 Botafogo. ¿Qué pasa? Que el tercer equipo mejor rankeado por la CONMEBOL, o sea el tercer equipo más constante en la CONMEBOL es Atlético Mineiro, y como ya habían 4 equipos brasileños, él no pudo clasificarse, a pesar de que él se merecía el puesto sobre Boca Juniors, que él sí clasificó, quedó sexto en ranking y me parece bien. Y bueno, yo sí tengo un pero aquí en esto, y es que yo siento que el Atlético Mineiro merecía el puesto. Es cierto, habrían ido 5 brasileños y solo un argentino, pero que haya una liga tan superior no es un motivo para premiar a otras ligas. Más bien creo que tendría que ser un motivo para las otras ligas de decir, no puede ser que la liga brasileña domine tanto. O sea, tendrían que encontrar alternativas que les permitieran destacar también. Pero bueno, en UEFA se ve un poquito más. ¿Por qué? Clasifican los campeones, todos lo sabemos. Real Madrid 2 veces en este lapso, en la 21-22 y en la 23-24. El City clasificado en la 22-23. Y el Chelsea en la del 2020-2021. Son los 3 que clasifican por campeonato. Ahora, ahí se fueron los 2 equipos ingleses, porque son campeones. Y ya solo queda un cupo para un equipo español. Por eso es que clasificó el Atlético de Madrid. Y luego después todos clasifican por ranking. El Bayern era el tercero, el Paris Saint-Germain en cuarto, Borussia Dortmund quinto, Chelsea sexto, Inter de Milán séptimo, octavo Liverpool. Y el Liverpool ya no puede ir porque ya hay 2 equipos ingleses. Y si me preguntan, Liverpool merecía jugar el Mundial de Clubes. Porque, exceptuando esta última temporada que ni siquiera jugó Champions League, las temporadas anteriores había hecho un gran papel. Pasa de igual forma. Leipzig estaba 11 y el Leipzig es un equipo constante que no brilla, es cierto, pero por lo general llega a octavos de final, un equipo alemán que merecía el puesto, pero como ya habían 2 equipos alemanes, Bayern y Dortmund, no pueden clasificarse. El mismo caso con el Barcelona. El Barcelona, sin duda alguna, nadie puede decir que no, merecía jugar el Mundial de Clubes, pero haciendo unas pobres fases de grupos en 2 temporadas seguidas y yéndose a Europa League, fueron lo que lo dejaron tan bajo, y esta prohibición de que no pueden ir más de 2 por país. Entonces, una idea que más o menos le robo a Davo, pero que yo también la pensaba, y en el stream con él, pues, o sea, cuando yo comenté en el chat se debatió y la comunidad de ellos llegaron a esta conclusión, es que los campeones los campeones de la Copa no deberían quitar cupo por país. O sea, explico. El Real Madrid ganó 2 Champions, ¿no? 21-22 y 23-24. Bien. Pero que esos campeonatos no le quiten los cupos a España. O sea, que aún así España tenga 2 cupos, donde podría haber clasificado Atlético y Barcelona. O en otro caso, el caso de Inglaterra. Tiene 2 campeones, City y Chelsea. Eso deja que ningún equipo pueda clasificar por ranking. Pues para mí eso fue injusto, porque entonces el Liverpool, que estaba octavo, no logra clasificar, a pesar de que el Liverpool hizo muy buenas Champions, exceptuando la última que no participó. Entonces, yo en vez de dejar que solo 2 cupos límite fijo, yo diría que los que ganan los torneos, los que ganan la Champions, la CONMEBOL, la Champions de la CONCACAF, la Champions de África, etc., no cuenten como los cupos, sino que clasificarían los 4 campeones y luego ya 2 o 3 cupos por país.
Eso ya varía, eso ya depende, ya es un poco más criterio de cada quien. Pero para mí, eso sería los 4 campeones y que eso no le quite cupos al país. Entonces, los 4 campeones, después los 2 mejores, si son españoles, bueno, si son ingleses, bueno. Si no se repiten países, bueno, o sea, también estaría perfecto. Y bien, ahora solo mencionar que yo tengo aquí unas dudas. No estoy seguro de cuál fue el criterio, pero sabemos de que por relación de un dueño que tenía varios clubes, Club León no pudo jugar el Mundial de Clubes. Entonces hubo un playoff para decidir quién lo sustituía. Y el playoff se jugó entre el América y Los Ángeles Galaxy. Perdón, Los Ángeles FC. Y lo ganaron Los Ángeles FC. No estoy seguro si este fue el argumento, pero el por qué se hizo eso es porque el América es el tercer club clasificado en ranking de la CONCACAF y Los Ángeles fueron los subcampeones que perdieron contra Club León. Entonces creo que por eso fue que el playoff se decidió entre ellos. Si fue por eso, a mí me parece bien. Ahora, aquí va mi problema con la invitación al Inter de Miami. Y antes, esto no es por ser anti-Messi o no sé, lo que sea. No, lo digo desde un punto de vista tratando de ser objetivo. Y lo que para mí no fue lo más justo. ¿Por qué? Es cierto, el Inter de Miami fue el que mejor resultados obtuvo en la fase regular de la MLS. Estoy totalmente de acuerdo y los felicito por eso. Sin embargo, a nivel internacional nunca ha tenido grandes resultados. Ellos están en el número 21. De las últimas 4 Champions de la CONCACAF, solo ha jugado una, que fue esta última. Y encima de ellos y equipos que no clasificaron tenemos a Philadelphia, Columbus Crew, Seattle Sounders, bueno, sí clasificaron, New York City, New England Revolution, Atlanta United y Portland Timbers. Perfecto inglés pronunciado, por cierto. Entonces, yo en lo personal no me hubiera enfocado únicamente en la última temporada, sino hubiera visto equipos que estuvieran muy bien posicionados en el ranking de la CONCACAF y a ese equipo fuera el que hubiera invitado. O sea, Philadelphia Union estaba cuarto, estaba detrás del América, merecían para mí clasificarse por encima del Inter de Miami. Y bueno, antes de pasar a otro tema, mencionar que en el ranking de la CONCACAF Comunicaciones estaba en el puesto número 18 y Guastatoya en el puesto número 44. O sea, estuvimos solo a 40 puestos de estar dentro del Mundial de Clubes. Y también un dato curioso, ¿cómo van para el siguiente Mundial? Por ejemplo, en UEFA ya tenemos un clasificado, Paris Saint-Germain, quedó campeón de la Champions League. Y en cuanto al ranking, el Inter de Milán está por encima, sumó más puntos. Luego Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Aston Villa, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Liverpool, Atlético de Madrid, Real Madrid, Bayer Leverkusen y PSV Eindhoven. Esos serían los 12 clasificados si clasificaran hoy. Pero aún nos quedan 3 torneos más por decidir. Bien, y otra cosa sobre la que me gustaría hablar es algunas críticas que ha habido respecto al calor, respecto al horario. Y bueno, respecto al calor, es cierto, en Europa cada vez se está jugando más de día. He visto muchos partidos del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester City, que en horario de aquí de Guatemala son entre 6 y 10 de la mañana. Allá en Europa, si no estoy mal, serían entre 4 y 8 de la noche, tarde-noche. Bien, entonces yo sé que en Europa, principalmente en invierno, el calor no es tan grande y por eso es de que muchos partidos en verano son de noche y en invierno no son tan tarde, para que no haya ni tanto calor ni tanto frío. Pero también opino que el calor del que se estaban quejando no era tan excesivo. Estaba viendo los reportes, jugar a 30, 32 grados, 34 grados, creo que fue el de las más altas. Bueno, aquí en América, siento yo tanto Suramérica como Norteamérica, Centroamérica, Caribe, son temperaturas normales, habituales, que todos estamos en el día a día y en la liga brasileña se juega esa temperatura, en la liga mexicana se juega esa temperatura, aquí en la Liga Nacional de Guatemala hay equipos que inclusive buscan jugar esa temperatura para tomarlo como una ventaja, se podría decir. Entonces, para mí no era un problema tan grande. Tomaría las palabras de Thomas Müller y es: somos atletas profesionales, parafraseando un poco. Si un hombre de 36 años puede correr un partido completo, todos lo podemos hacer.
estoy de acuerdo. Siento que fue exagerada la reacción de muchos de estos futbolistas que lo reclamaron. Pero lo entiendo, no está entre sus costumbres. Ahora, parte de lo que entiendo yo en los horarios es que creo que dejaron que muchos partidos europeos, o sea, que jugaban los equipos europeos, fueran en horario estelar europeo. ¿A qué me refiero? Los partidos más importantes de la Champions League se juegan en Europa entre 8 y 10 de la noche, aquí en Centroamérica entre 12 de mediodía y 2 de la tarde. Son los horarios en los que se suelen rondar. Entonces, muchos de los partidos que jugaron equipos europeos, como el del Madrid, City, Bayern, PSG, eran a esa hora, a mediodía, para que en Europa estuvieran en horario estelar. Entonces, no sé si ese fue un factor, eso es lo que yo considero. Inclusive partidos que aquí se jugaban a las 3 de la tarde, pues allá ya era casi medianoche. Era un poco conflictivo hacer de que todo el mundo pudiera ver por cuestión de horarios. Y también hay que tomar en cuenta que se estaban jugando muchos partidos, o sea, y trataban de traslaparlos lo menos posible. Otra cosa que creo que los afectó, que estaba la Copa Oro. De eso hablaremos en otro episodio. Le dedicaremos un episodio a la Copa Oro porque fue un buen torneo, pero estaban tratando de sacar todos los partidos antes de que se jugara la Copa Oro. La Copa Oro rondaba entre jugarse entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche aquí de Centroamérica. Entonces siento que eso también fue un factor importante. Trataban de que los partidos del Mundial de Clubes no se traslaparan con los partidos de la Copa Oro, porque hay que ser honestos, muchos de los estadios que se llenaron era de gente de Centroamérica, de Sudamérica, que también había viajado para ver torneos, principalmente los centroamericanos y mexicanos, de la Copa Oro. Sé de algunas personas que lograron comprar partidos para ver a su selección, pero que también en la mañana o en la tarde habían ido a ver un partido de Mundial de Clubes. Entonces, para el siguiente Mundial, que es lo que preocupa mucho, no va a haber otro torneo en simultáneo, así que por suerte van a tener más flexibilidad con los horarios. 2. Creo yo que habría que evitar que el horario estelar de los partidos fuera a mediodía. No hay que pensar que esté bien el horario en Europa, no. Hay que adaptarse. Si el mundial es en Norteamérica, pues hay que adaptarnos a los horarios de Norteamérica, que el horario estelar sea 6, 7 de la noche. Lamento si a otros continentes les agarra de madrugada o a medianoche. Y que a la vez esto podría ayudar al clima, a que no se juegue con tanto calor. Y bueno, eso es lo que yo opino en cuanto al Mundial de Clubes. Aún hay cosas que mejorar. Yo cambiaría los horarios y cambiaría el sistema de invitación. Fue el primer Mundial de Clubes que se organiza de esta manera, así que era obvio que iban a tener muchas fallas. Siento que fueron las menos posibles. Obviamente hay lugares en los que tenemos que mejorar. Y el siguiente Mundial de Clubes también va a tener aún errores. Y va a ser de irlos puliendo poco a poco. Pero bueno, para cerrar vamos a hablar sobre la Liga Nacional de Guatemala, porque esta semana regresa la Liga Nacional. Tenemos el enfrentamiento entre Cobán Imperial y Misco, Antigua frente a Marquense, Malacateco contra Xelajú, si no estoy mal, Aurora contra Guastatoya, Aurora recién ascendido, Achuapa contra Municipal y Comunicaciones contra Mictlán también recién ascendido. Recordar que Antigua es el actual campeón, hizo un impresionante torneo, una gran goleada a los rojos en la final. Y bueno, también vamos a estar pendientes porque hay que ver cómo sigue ocurriendo la Champions de la CONCACAF, porque ya se están empezando a sumar los puntos importantes para el siguiente Mundial de Clubes, que tengo curiosidad de cómo va a funcionar eso ahora. De si los equipos van a tratar de mantener proyectos que puedan ser fuertes constantemente a lo largo del tiempo, porque si no logras ser campeón de tu respectiva Champions, el respectivo torneo de campeones de cada conferencia, pues aún tienes la esperanza de que esté el cupo por ranking. Es más fácil tanto en Europa como en CONMEBOL, porque ahí es donde hay más cupos, pero el resto de continentes, supongamos, aquí si ahora el Saunders vuelve a repetir, gana 2 torneos seguidos, o Pachuca gana 2 torneos seguidos, bueno, pues van a quedar al menos un puesto por ranking. Y hay que ver qué equipos de toda CONCACAF logran meterse ahí, qué equipos de toda la Copa Asiática logran meterse ahí. Pero bueno, el primer paso es que nos empiece a ir bien en torneos internacionales para los guatemaltecos. Los equipos de Guatemala tienen que también prepararse para torneos internacionales, tratar de darles un poco de prioridad, siento yo. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Se viene bastante contenido.
voy a dejar aquí en descripción y probablemente les vaya a aparecer las redes sociales que tendremos, TikTok, Instagram y Twitter principalmente. Si se me ocurre alguna más, pues la pondremos. Vayan a seguirnos y muchas gracias por ver el video. Recuerden que esta es la opinión solo de un fan promedio. Hasta la próxima.